Buenos días a todos. Si podéis ir abriendo vuestras Biblias, como ha mencionado Paco, esta mañana vamos a seguir el estudio de Primero de Samuel y hoy llegamos al capítulo 4. Si podéis seguir la lectura juntos. Primero de Samuel, capítulo 4, el capítulo entero. Se lee así. La palabra de Samuel llegaba a todo Israel, y por aquel tiempo Israel salió en pie de guerra al encuentro de los filisteos, y acamparon en Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos se dispusieron para el encuentro contra Israel, y habiéndose extendido la batalla, Israel fue derrotado ante los filisteos, los cuales mataron en el campo como 4,000 hombres de la tropa. Cuando el pueblo regresó al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy el Señor ante los filisteos? Traigamos el arca del pacto del Señor desde Silo, para que venga a estar entre nosotros y nos salve de mano de nuestros enemigos. Y el pueblo envió a Silo, y trajeron de allí el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que habita entre los querubines. Y estaban allí los 2 hijos de Elí, Ofni y Finehas, con el arca del pacto de Dios. Y cuando el arca del pacto del Señor estuvo en el campamento, todo Israel gritó con un júbilo tan grande que la tierra se estremeció. Y cuando los filisteos oyeron el estruendo del júbilo, dijeron: ¿qué es este estruendo de gran clamor en el campamento de los hebreos? Y se enteraron que el arca del Señor había llegado al campamento. Y los filisteos tuvieron temor porque dijeron: Dios ha llegado al campamento. Y decían: ay de nosotros, porque nunca antes ha sucedido cosa semejante. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos poderosos dioses? Estos son los dioses que golpearon a Egipto con toda plaga en el desierto. Filisteos, esforzaos y sed hombres, para que no sirváis como esclavos a los hebreos, como ellos os sirvieron como esclavos a vosotros. Sed hombres y combatid. Y combatieron los filisteos, e Israel fue derrotado, y cada hombre huyó a su tienda. Y hubo una gran matanza, por cuanto cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue capturada. Y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finehas, fueron muertos. Y aquel mismo día cierto hombre de Benjamín corrió desde el campamento de batalla hasta Silo, rasgado de su vestido y echado tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, aquí Elí estaba sentado en su sitial atalayando junto al camino, porque su corazón temblaba a causa del arca de Dios. Cuando aquel hombre llegó a la ciudad para informar, toda la ciudad dio gritos, y cuando Elí oyó el estruendo del griterío, dijo: ¿qué significa todo este alboroto? Y aquel hombre se apresuró y llegó e informó a Elí. Y Elí tenía ya 98 años de edad, y sus ojos estaban ya fijos, pues no podía ver. Y aquel hombre dijo a Elí: soy el que ha venido de la batalla, hoy escapé de la batalla. Y le preguntó: ¿qué ha sucedido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel ha huido delante de los filisteos, y ha habido también una gran matanza entre todo el pueblo. Y también tus 2 hijos, Ofni y Finehas, han sido muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y cuando hizo mención del arca de Dios, aconteció que cayó de su silla hacia atrás junto a la puerta, y le quebró el cuello y murió, porque era hombre viejo y pesado. Él había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finehas, que estaba encinta y cercana al parto, al escuchar la noticia de que el arca de Dios había sido tomada y que su suegro y su marido habían muerto, se agachó y dio a luz, pues los dolores le habían acometido. Y en el momento de su muerte, las que estaban junto a ella decían: no tengas temor, porque has parido un hijo. Pero ella no respondió ni puso atención, sino que llamó al niño Ichabod, diciendo: exiliada es la gloria de Israel, por ser llevada el arca de Dios, y por su suegro y su marido. Y dijo: exiliada es la gloria de Israel, porque fue capturada el arca de Dios. Amén. Oramos. Padre, gracias por tu palabra que tú nos has regalado para darnos la luz y la guía necesaria en esta vida. Danos, Señor, por tu Espíritu Santo, sabiduría, entendimiento. Ayúdanos a entender y aplicar el mensaje de este pasaje.
tomar en serio y poner como prioridad tu gloria en cada faceta de nuestra vida. Oramos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Amén. Pues en los años 50 del primer siglo, no el siglo XX, la ciudad de Éfeso pues disfrutaba de una cultura bastante emprendedora, mucha gente autónoma por ahí. Y bueno, cada uno surgiendo sus propias ideas de negocio. De hecho, fue muy de moda viajar de un sitio a otro curando o fingiendo curar a los enfermos para ganar algún dinero, ¿no? Sobre todo la gente con un espíritu maligno. Por ejemplo, en Éfeso había un sacerdote de la sinagoga que se llamaba Esqueva. Ese hombre tenía 7 hijos y efectivamente sus 7 hijos se dedicaban a este tipo de trabajo, ¿no? A echar los espíritus malignos por ganar dinero. Pero esos 7 tenían un truco mejor, porque resulta, había llegado Pablo, el apóstol, a la ciudad, estaba predicando un mensaje sobre un tal Jesús de Nazaret, un tal Cristo, y parece que su mensaje tenía algo de poder. Así que esos 7 hombres pues adoptan ese mensaje y lo unen a su ministerio de sanación, ¿no? Y dicen a un hombre sufriendo un espíritu maligno: os ordeno por Jesús, a quien Pablo predica. Tenían la fórmula correcta, soltaron el nombre de Jesús, que sí tiene poder, pero ¿cómo terminaron? Estos 7 hombres salieron de aquella casa, dice el texto de Hechos 19, desnudos y heridos. ¿Qué sucede cuando la fórmula mágica está presente, pero en la realidad no? Los hijos de Esqueva. Esta realidad es algo que vamos a ver un poco en el texto de hoy, en lo que hemos leído de 1 Samuel 4, un Dios domesticado, la idea de usar, manipular Dios para nuestros fines, según nuestras ideas. El capítulo que hemos leído se podría dividir en la jugada, la consecuencia, la noticia y la gloria. Volvemos al versículo 1 y vemos el texto juntos. La jugada, versículo 1. Por aquel tiempo, la palabra de Samuel llegaba a todo Israel, y por aquel tiempo Israel salió en pie de guerra al encuentro de los filisteos y acamparon en Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Ahora el autor de la Biblia va a elegir y seleccionar el material que comunica de forma intencional. Aquí hay 2 cosas que me gustaría destacar del versículo: que empieza el capítulo entero con la palabra de Samuel, profeta, establecido por parte de Dios, conocimiento público en todo el pueblo, llegaba a todo Israel. Había palabra de Dios, había un mensajero, había una palabra profética por parte del Señor. Y a la vez el pueblo está acampado en Ebenezer, que de hecho veremos más tarde en el capítulo 7 de dónde viene este nombre, piedra o roca de ayuda, porque Samuel dice que hasta aquí el Señor nos ha ayudado y establece este nombre en aquel sitio. Pues aquí utiliza el nombre ya 3 capítulos anterior. ¿Cuál era la roca de ayuda para este pueblo? ¿Quién ha sido y quién será su roca fuerte cuando las olas del mar de la vida vengan y nos amenacen? ¿Dónde o a quién se iban a acudir este pueblo y a nosotros? ¿A dónde o a quién nos acudimos nosotros? ¿Sobre qué cimientos, qué roca construimos la casa de nuestra vida? Versículo 2. Y los filisteos se dispusieron para el encuentro contra Israel, y habiéndose extendido la batalla, Israel fue derrotado ante los filisteos, los cuales mataron en el campo como 4,000 hombres de la tropa. Fracaso número 1. Un día malo en la oficina, ¿no? Donde se van a acudir cuando pasan cosas que ni quieran ni esperan, donde nos acudimos nosotros para la respuesta cuando pasan cosas que no queremos ni esperamos. Una sorpresa. Seguramente a su Ebenezer, no a su roca, ¿verdad? Ahí es donde van a encontrar el consuelo, donde van a encontrar la respuesta.
Seguramente la palabra profética de Samuel que ha mencionado el versículo 1 está ahí, dispuesta a comunicar y guiar a su pueblo. A ver qué nos dice el Señor. Versículo 3. Es lo que hace. Cuando el pueblo regresó al campamento, los ancianos de Israel dijeron, o sea, los líderes del pueblo, ¿por qué nos ha herido hoy el Señor ante los filisteos? Se dan cuenta que ha sido por parte del Señor. Hasta ahí su teología llegaba bien. No fue porque los filisteos fueran más fuertes. ¿Por qué nos ha herido hoy el Señor? Por lo menos, ¿por qué ha dejado que sucediera esto? Él está en control, lo reconocemos. Ahora, ¿qué hacemos al respecto? Pues una idea. Traigamos el arca del pacto del Señor desde Silo, para que venga a estar entre nosotros y nos salve de mano de nuestros enemigos. En vez de prestar atención a la palabra ofrecido por parte del ministerio de Samuel, en humildad, creen que pueden controlar al que controla el universo por esta manipulación. ¿Y por qué a mí, a nosotros, por qué ha pasado esto? ¿Por qué nos sale mal? ¿Por qué me cortan el contrato otra vez? ¿Por qué premian al otro compañero que no se esfuerza nada en su trabajo? ¿Por qué me pongo malo cuando como bien, hago ejercicio y esta enfermedad que tengo? ¿Por qué dura tanto? ¿Por qué estamos sufriendo estas derrotas? Leo mi Biblia, ¿verdad? Doy gracias antes de cada comida, ¿no? Yo he puesto de mi parte. Así que ¿de quién es la culpa? Yo he hecho mi parte. La culpa será de alguien. Si no sale bien lo del arca, entonces ¿qué querrá decir eso? Es que al final el Señor no está en control de las cosas, y a lo mejor los dioses filisteos son más fuertes, ¿no? Si no sale bien esto de llevar el arca a la batalla, representando la presencia del Señor, pues es que no está tan fuerte. Obviamente, sabemos que eso no es verdad, así que tendrá que salvarnos, porque como pase algo al arca, de Él, su arca, del Señor, Él termina perdiendo, y eso no lo va a permitir. Ganado, lo tenemos solucionado. En vez de arrepentirse y buscar la palabra profética de Samuel, conocimiento público que su palabra estaba ahí, pues no. Traigamos el arca. ¿Sabes lo que ha sido el problema? Lo hemos dejado ahí en el tabernáculo, pues esto va a solucionar todo. El texto es un poco ambiguo entre quién los va a salvar. Para que nos salve y para que esté entre nosotros, podría ser Dios o podría ser el arca como objeto de madera. Aún así, digamos que es el Señor, ¿no? Le damos el beneficio de la duda. Aunque sea Dios, ¿para qué nos salve? Voy a poner mis condiciones, dando por hecho. ¿Para qué nos salve? ¿Qué va a pasar? Tendrá que, ¿no? Si el arca de su pacto está aquí, no vamos a perder la batalla. En vez de a ver si Dios mismo tenga misericordia de nosotros. Pues este Jesús del cual me han hablado, pues por lo visto quiere que esté feliz y tal, pues aquí estoy, no estoy feliz, no estoy sano, cómodo, me va la cosa regular, ¿verdad? Entonces, Jesús, ¿qué va a hacer al respecto? Si eres este Dios, haz algo, ¿no? Depende de ti. Y si no, ¿de quién es la culpa? Lo suyo para el pueblo habría sido arrodillarse y reconocer su estado como pueblo rebelde contra un Dios que no piensa ser manipulado ni domesticado. Y por otro lado, si sale bien la jugada, si sale bien eso del arca, entonces ha sido gracias a nuestra estrategia, gracias a nuestro genio, y Dios sabría que, bueno, lo hacemos la cosa bien, ¿no? Es su arca, al final lleva algo del mérito. Entonces, llevamos la gloria nosotros y nuestro pequeño amuleto, nuestra pequeña mascota de Dios, va a hacer lo que queramos nosotros. ¿Es así el Dios de la Biblia? Que por muy creativos que seamos, no hay manera de manipular a Dios así. Salmo 115, versículo 3 dice: nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. ¿Creemos esto esta mañana? Que está en los cielos y hace exactamente lo que le place. Versículo 4.
hay muchísima repetición de la palabra pacto, el arca del pacto, el arca de quién, del pacto del Señor de los ejércitos. ¿Qué implicaba un pacto? Pues lealtad por las dos partes, ¿no? Yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo. Entonces hay una lealtad esperada, una fidelidad, obediencia. Y además, el Señor de los ejércitos, súper irónico, que tiene que llevar un objeto de madera a la batalla para representar, en vez de fiarse del Señor de los ejércitos que representaba el arco. En el jardín de Getsemaní, ¿quién saca la espada? Pedro, súper buena idea. Y el Señor lo corrige y dice, Pedro, si yo quisiera, podría llamar un ejército de ángeles a salvarme ahora mismo. No es mi manera. Es irónica la mención de los ejércitos. Qué patética es sustituir, como vemos aquí, la gloria en un intento un poco ridículo de algunos cabezones, solucionarlo a su manera. El final se acerca ya, lo esperaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, se los diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer jamás frontera. Jugué sin descansar a mi manera, ¿no sabéis? ¿No? Qué fácil es cantar esa canción con el pecho fuera. A mi manera, yo no voy a hacer la cosa como quiero yo. ¿Quién me va a decir de otra manera? A mi manera. ¿Sabéis quién más hacía la cosa a su manera? Según el versículo 4, Ofni y Finehas, los hijos de Elí. Y no podemos desconectar este capítulo del contexto que lo rodea. Ya los hemos visto en capítulo 1, 2 y 3, que venía ese momento. El Señor, de hecho, lo había prometido. Voy a terminar con la familia de Elí. Eso no es sorpresa. Esta escena, el versículo 4, el 11, el 17 y el 19, todos van a terminar con una mención de estos dos hombres. Ahora, ¿muere mucha gente? Sí. Pero el autor quiere mencionar a esos dos porque dan una mini imagen del estado del pueblo entero. Son todos, en un sentido, Ofni y Finehas. La jugada, en segundo lugar, la consecuencia. Versículo 5. Cuando el arca del pacto del Señor estuvo en el campamento, todo Israel gritó con un júbilo tan grande que la tierra se estremeció. ¡Qué bien! ¡Ha llegado! Ya estamos a salvos. Les bastaba la imagen en vez de la realidad. ¿Realidad? Imagen. Representación. Sin nada interior, sin nada de la esencia, la realidad. Les bastaba la imagen en vez de la realidad. Ayer visitamos un amigo y que tenía varios dulces en su cocina y Killian, como es muy atento, pues vio los dulces de la panadería y dice, para Killian, para Killian. Digo, no, ya no son tuyos, ya después comerá lo que sea, ¿no? Dice, por favor, con esos ojos de gatito de Puss in Boots, pues no hay manera de resistirlo. Pero con un por favor, la verdad, súper sincero, y como soy su padre, pues me rompió el corazón. Digo, te prometo, después te compro un croissant de chocolate. Te lo prometo. Ahora, cuando crezca, cuando se entere que es con esa fórmula va a conseguir lo que quiere, entonces ese por favor no me va a valer y pierde todo su poder. Porque es la imagen, nada más, en vez de la realidad de que sinceramente deseaba un croissant de chocolate. Al pueblo le bastaba que llegara el arca representando la presencia del Señor, pero irónicamente el Señor no estuvo entre el pueblo. Versículo 6. Cuando los filisteos oyeron el estruendo del júbilo, dijeron, ¿qué es este estruendo de gran clamor en el campamento de los hebreos? Y se enteraron que el arca del Señor había llegado al campamento. Y los filisteos tuvieron temor porque dijeron, Dios ha llegado al campamento. Y dicen, ay de nosotros, porque nunca antes ha sucedido cosa semejante. Esto nunca ha ocurrido. ¿Y si le sale bien a los hebreos la jugada? Los filisteos se enteran y le entran miedo porque entendían según sus mentes politeístas qué significaban este tipo de representación divina. Eran expertos en la superstición. Entonces su valentía, que veremos un poco después, trae vergüenza a los hebreos. Entendiendo, por lo visto, la historia de redención de ellos mejor que ellos mismos. Como dice el versículo 8, mira cómo lo saben la historia de los israelitas. Ay de nosotros, ¿quién los librará de la mano de estos poderosos dioses? Plural, según su entendimiento.
¿Habían escuchado algo por ahí? ¿Estos son los dioses que golpearon a Egipto con toda plaga en el desierto? No exactamente, pero ¿había algo de Egipto? ¿Algo de desierto? Sí, es el mismo Dios. Supuestamente, los israelitas, los hebreos, habían experimentado esto de primera mano. En el Éxodo, lo pensamos. ¿Qué objeto de suerte exigía el Señor? Mire, si hacéis tal, os saco de Egipto. Ninguno, ¿verdad? En el desierto, tantos años de guiándolo por el pueblo, con el peligro, por hambre, enemigos. ¿Qué fórmula mágica utilizaban el pueblo para sobrevivir? Ninguno. Simplemente la presencia del Señor mismo. Versículo 9. Filisteos, esforzaos y sed hombres, para que no serváis como esclavos a los hebreos, como ellos os sirvieron como esclavos a vosotros. Sed hombres y combatid. El texto no lo dice, pero me da la impresión que el Señor podría haber proporcionado una valentía, digamos, sobrenatural para avergonzar a su propio pueblo en ese momento de necesidad. Un pueblo supersticioso, politeísta, hay dioses entre ellos. Mira que ha hecho esos dioses. Esto nunca ha sucedido, jamás en la historia, y aún así nos vamos a animar y entramos en la batalla igualmente. No tiene sentido si no fuera por la mano del Señor. Por otro lado, estaban los israelitas recientemente sujetos al nivel político territorial como esclavos de los filisteos, maestros en el arte de guerra, la ciencia y la tecnología militar. ¿Cómo creen que van a ganar una batalla así? ¿Por suerte? ¿Por un objeto de madera? Versículo 10. Y combatieron los filisteos, Israel fue derrotado, y cada hombre huyó a su tienda. Y hubo una gran matanza por cuanto cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue capturada, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, fueron muertos. Esto nunca ha sucedido. ¿Sabéis lo que nunca había sucedido hasta aquel momento? Que el arca del pacto fuera llevada por unos enemigos del pueblo del mismo pacto. Por supuesto, entendemos la omnipresencia del Señor, ¿no? Que está en todo el mundo, y una caja de madera no puede limitar la ubicación geográfica de nuestro Dios, lo entendemos, pero aún así sí representaba la presencia del Dios del pacto entre la comunidad del pacto. Y ya veremos en los siguientes capítulos cómo va a proteger su gloria entre los filisteos. Habría otra batalla, ¿verdad?, entre los filisteos y los israelitas. Un tal Goliat con un tal David. Y aunque sabemos lo que sucedió en tal caso, ¿os acordáis de una técnica, un truco, algo así supersticioso con el cual David obligaría al Señor a darle la victoria? ¿O que este futuro rey, un joven pastor, deseaba la gloria del Señor entre las naciones? Parece así. El apóstol Pablo explica su ministerio entre los corintios de la siguiente manera. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Igual si probamos con una técnica retórica, un modelo empresarial, un método de marketing o algo, pues la iglesia tendrá que crecer, ¿no? A lo mejor si envuelvo mi mensaje del evangelio con algunos matices más aceptables, digamos, Jesús nada más quiere ayudar con tu problema, te ama tal cual, solo quiere que seas feliz y por cierto eras al cielo, ¿verdad? Después de vivir una vida estupenda. Por supuesto, ofrezcamos la verdad, no nuestra propia fórmula. El plan de redención envuelto en una persona, Jesús de Nazaret. Necesitamos dar las mismas palabras de Jesús, sea como sea aceptado el mensaje. Desde el púlpito necesitáis las mismas palabras de Dios. Una palabra profética, por decirlo así, no las mías. ¿Qué profesional habría parecido llevar al arca a la batalla?
con ese grito de júbilo súper profesional, sin la esencia de lo que representaba. ¿Qué profesional podría parecer predicar mis propias ideas sin comunicar las palabras divinamente inspiradas? El apóstol Pablo sigue defendiendo su ministerio entre los corintios así: cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu del poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aferrarnos únicamente a la cruz de Cristo, dejando allí todo nuestro pecado, incluso todo nuestro bien, a la salvación que Él mismo ha proveído a su manera, es donde encontramos poder de Dios, un poder sobrenatural. Lo demás resulta en una simple idolatría. Consideremos la siguiente definición de idolatría del Catecismo de la Nueva Ciudad. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es confiar en las cosas creadas en lugar del Creador para nuestra esperanza y felicidad, significado y seguridad. Quizás una caja de madera, por ejemplo. ¿En qué piensas nada más levantarte por la mañana? ¿Qué es lo que te preocupa o te hace ilusión? Lo que consume tus pensamientos, tus deseos, anhelos, pesadillas. ¿Son cosas que podrían cambiar de un día a otro? Ojalá una fórmula mágica pudiera solucionarlo todo, ¿verdad? Quizás lee la Biblia para que la cosa te vaya mejor. Si es así, entonces, ¿quién es tu Dios? ¿El fin que quiere llegar o el que quieres que te dé ese fin? Dios recibe la gloria cuando pasamos tiempo con Él, por el simple hecho de gozarnos en quién es Él. El Señor recibe la gloria cuando lo reconocemos no como un Dios útil, sino un Dios digno. El Señor recibe la gloria cuando lo reconocemos no como un Dios útil, sino un Dios digno, pasara lo que pasara. Dios, como yo he sacrificado X cosa, tendrás que, ¿verdad? Este no es fe, sino superstición, una magia religiosa, un esfuerzo patético para controlar Dios. ¿Cómo nos encantaría cambiar el hagamos al hombre a nuestra imagen de Génesis 1 a nosotros hagamos nuestro Dios a nuestra imagen, según mi propia imaginación, en vez de someterme a su propia verdad revelada en las Escrituras? Tengo una noticia: un Dios domesticado no es Dios. Te puede convencer que tu Dios inventado es Dios, pero sin someter tus ideas, tu fe a la palabra revelada en la Biblia, es un invento sin poder ninguno. Entonces el arca fue llevada. Y de nuevo termina la escena aquí en el versículo 11 con Ofni y Finees muertos. Un comentarista que se llama Philip Long ha notado que aunque pueda parecer que el Señor haya perdido control de la situación, en realidad la mención de la muerte de los dos hijos de Elí indican el cumplimiento del juicio de Dios en el último capítulo. ¿Se acordáis de hace un par de semanas? Está cumpliendo su palabra. Quizás en el silencio, no en los gritos de júbilo ni los gritos de luto. Está cumpliendo su palabra y sigue fiel a su plan de salvación. La jugada, la consecuencia, en tercer lugar la noticia. Leemos del 12 al 16. Y aquel mismo día cierto hombre de Benjamín corrió desde el campamento de batalla hasta Silo, rasgado su vestido, echada tierra sobre su cabeza, señal de luto, ¿no? Y cuando llegó, he aquí, Elí estaba sentado en su sitial, atalayando junto al camino, porque su corazón temblaba a causa del arca de Dios. Cuando aquel hombre llegó a la ciudad para informar, toda la ciudad dio gritos. Qué cambio más radical de los gritos de júbilo que acabamos de escuchar en el campamento de batalla.
Toda la ciudad dio gritos. Y cuando Elí oyó el estruendo del griterío, dijo, ¿qué significa todo ese alboroto? Y los filisteos decían, ¿qué significa ese estruendo en el campamento? Y aquel hombre se apresuró y llegó e informó a Elí. Elí tenía ya 98 años de edad, sus ojos estaban ya fijos, pues no podía ver. Y aquel hombre llegó, dijo a Elí, soy el que ha venido de la batalla. Hoy escapé de la batalla. Y le preguntó, ¿qué ha sucedido, hijo mío? Viene un mensajero corriendo. Elí se entera. Entra a la ciudad, Elí lo escucha, está ciego, no ve nada. Es viejo, no ve el polvo de luto que había echado sobre su cabeza ni los vestidos rasgados del hombre, del mensajero, pero quiere enterarse de la noticia. El mensajero anuncia lo que ha sucedido en la ciudad. Llega a Elí, se le cuenta una vez, 2 veces, soy yo que he venido. ¿Qué es lo que ha pasado, hijo mío? 17. Y el mensajero respondió diciendo, Israel, ¿ha oído delante de los filisteos? Ha habido también una gran matanza entre el pueblo. Y también tus hijos, Ofni y Finés, han sido muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. Termina la escena de nuevo con Ofni y Finés. Dice otro comentarista, como el arca indica el reinado del Señor con los querubines sentado en lo alto, indica la revelación del Señor que tenía dentro, pues, la tabla de las 10 palabras de Moisés, y indicaba la reconciliación del Señor, como se esparcía la sangre de sacrificio por lo alto cada año. Así que el arca apuntaba allá al Señor, el Dios que reina, habla y perdona. Pero por desgracia se había perdido la realidad entre la representación simbólica. Elí está traumatizado por la partida del arca, pero cuando el Señor claramente abandonó el favor que tenía hacia la familia de Elí por su propia hipocresía, no le importó en absoluto. Quizás también dudé cuando yo más me divertía. Quizás yo desprecié aquello que tanto quería. Hoy sé que firme fui y que afronté ser como era, y así logré vivir a mi manera. Tal como era, me da igual. Elí hacía la cosa a su manera. A ver cómo le termina. La jugada, la consecuencia, la noticia y en último lugar, la gloria. 18. Y cuando hizo mención del arca de Dios, aconteció que cayó de su silla hacia atrás, junto a la puerta, y se le quebró el cuello. Y murió, porque era hombre viejo y pesado. Él había juzgado a todo Israel 40 años. Aquí termina el linaje fracasado de los jueces. El mencionar al arca parece que le da como una especie de ataque al corazón. Se cae de su silla, rompiendo así el cuello y muere, tal como lo anunció el Señor el capítulo anterior. Esto no viene de sorpresa. Nada de esto vino por sorpresa, por lo menos para Dios. El mundo que te rodea parece que a veces está un caos. Nada de esto viene por sorpresa para nuestro Dios. ¿Estás abrumado, estresado, desesperado con la cosa? No hay nada fuera del control de nuestro Dios. Elí se preocupaba por el arca, pero no por la gloria y la fama del nombre del Señor entre el pueblo, cuando su familia manchó por completo el ministerio del tabernáculo. El comentarista del Ralph Davis de nuevo dice, el texto nos deja con 2 implicaciones importantes. El Señor sufrirá vergüenza, entre comillas, antes de dejarte seguir con una relación falsa con Él. Y el Señor te dejará estar decepcionado con Él si así te despierta para verle como realmente es. Versículo 19. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta y cercana al parto, al escuchar la noticia de que el arca de Dios había sido tomada y que su suegro y su marido habían muerto, se agachó y dio a luz, pues los dolores la habían acometido. Y en el momento de su muerte, las que estaban junto a ella decían, no tengas temor, porque ha parido un hijo. Pero ella no respondió
ni puso atención, sino que llamó al niño Ichabod, diciendo: exiliada es la gloria de Israel, por ser llevada el arca de Dios y por su suegro y su marido. Y dijo: exiliada es la gloria de Israel, porque fue capturada el arca de Dios. A mí se me ocurren muchísimos nombres que preferiría poner a un hijo antes de Ichabod, que podría significar o dónde es la gloria o no hay gloria, pero bastante simbólico, ¿no? La gloria, en su entendimiento, había partido al exilio. Es decir, la gloria, atribuir el mérito de la acción al actor legítimo. ¿Eso es como definirías gloria? Pues en ese caso se equivocó la mujer. Define eso. La realidad de un Dios no domesticado es que va a estar glorificado más exiliado entre los filisteos que entre un pueblo que lo utilizara como herramienta para su éxito. La realidad es que Jesús fue glorificado cuando los hijos de Esqueva en Hechos capítulo 19 recibieron lo suyo, porque sigue el texto de Hechos 19. El nombre del Señor Jesús era exaltado. No dañó su fama, la gloria de su nombre. Y no es la última vez que la gloria va a ir al exilio. La gloria verdadera se fue al exilio de forma voluntaria, a llevar nuestra derrota fuera de la ciudad en una cruz en el monte de Gólgota. Y me pregunto, si solo hiciera la cosa a nuestra manera. El texto de Mateo 27 relata algo de la crucifixión de Jesús. Los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: ¿tú que destruyes el templo entre ti y lo reedificas? Sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios y desciende de la cruz. Versículo 42. A otros salvó, ¿a sí mismo no puede salvarse? Rey de Israel es. Que baje ahora de la cruz y creemos en él. Pues baja, ¿qué haces? Baja, van a creer en ti. Qué fácil habría sido eso, ¿verdad? ¿Por qué no hizo la cosa a nuestra manera? ¿Por qué no venció a los filisteos y todo el mundo se habría enterado que el arca del Señor estaba con ellos en el ejército? Y les dio la victoria. Estarían todos los titulares de los periódicos al día siguiente. ¿Qué está pasando? ¿Qué estás pensando, Dios? Hacer la cosa a nuestra manera. Gana la victoria y además la fama. Ahora la gloria está exiliada. Aunque puede resultar bastante conmovedora la escena de esta mujer, se equivocó. La gloria no partió de entre el pueblo con el exilio del arca. La gloria, el arca fue llevada porque la gloria ya había partido de entre el pueblo. Una vez más, el mismo comentarista dice: a veces Dios tiene que apartarse de nosotros para que le busquemos correctamente. A veces Dios tiene que apartarse de nosotros para que lo busquemos correctamente. Porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir. Puedo llegar hasta el final a mi manera. ¿Es verdad eso? ¿Conocerás a un hombre por su vivir? Si es así, entonces sin Cristo, sin la roca de mi salvación, que no cambia ni varía, haciendo la cosa a mi manera, por mi vivir, estoy sin esperanza. Si me conocerán por mi vivir. Porque la fuerza de mi fe no depende de mí, sino depende del objeto de esa misma fe. Y la fuerza de tu fe no depende de ti, sino depende del objeto de esa misma fe. ¿En qué está basada tu fe? Cuando caes en tentación o en pecado, te fuerzas a leer la Biblia más a menudo, quizás oras mucho, intentas súper fuerte no caer en la misma tentación otra vez. No lo voy a hacer otra vez, no voy a sentir así otra vez, no voy a decir eso otra vez. Te sientes mal, a lo mejor
te fuerza a sentir mal por más tiempo que la última vez que lo hiciste. Tanta forma de penitencia propia, ¿no? Volvamos a los brazos del Salvador y ahí sí encontramos poder transformador. Pongamos diariamente nuestra fe en Cristo. Es que allí encontramos descanso. Al hacer la cosa a mi manera, no encuentro tal descanso que me ofrece el Evangelio. Volviendo al versículo 1, esa mención de Eben Ezer, esa roca de ayuda. Una roca que no se mueve, que no cambia con mi circunstancia, tu circunstancia, ni con tus sentimientos tampoco. No estás más salvo y amado cuando te sientes bien, y no estás menos salvo y amado cuando te sientes mal, sin intentar manipular la mano de Dios. Él ya nos ha dado todo en su Hijo. Construyamos nuestras vidas sobre esta roca, esta Ebenezer, la salvación encontrada en una sola persona, Jesucristo. Dejamos toda esta lista de penitencia, que en sí pueden ser cosas buenas, pero con el fin de ganar algo de éxito en nuestra vida, pasamos nuestra fe sobre esta roca de ayuda, Ebenezer, una sola persona, Jesucristo. Vamos a terminar cantando un himno que se llama Roca de la Eternidad. Empieza así: Roca de la eternidad, fuiste abierta tú por mí, sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti, rico, limpio manantial en el cual lavado fui. Y a veces podemos pensar esto: aunque seas siempre fiel, aunque llores sin cesar, ¿no? En la tentación de arreglar la cosa a nuestra manera, pues así del pecado no podré justificación lograr. Solo en ti, teniendo fe, el perdón podré alcanzar. Amén.